La guerra sin restricciones que el PSC ha declarado a los Estados Unidos está cobrando miles de vidas en el país. Quédate para que veas cuáles son sus tácticas. Por otro lado, se está implementando una avalancha de mandatos de vacunas luego de la aprobación de la FDA de la vacuna COVID-19 de Pfizer, pero el retroceso también ha aumentado. La Corte Suprema anula la nueva moratoria de desalojo. Brindar protección a los inquilinos no le da derecho a los CDC a abusar de su poder. Por último, la retirada de Afganistán cada día es más complicada. ISIS-K resurgió como la mayor amenaza para los esfuerzos de evacuación. Los grandes miembros del servicio estadounidense están arriesgando sus vidas para salvar a otros. A ustedes que buscan la verdad, bienvenidos. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. Hace un par de días hablamos sobre el ataque perfecto que el Partido Comunista Chino está dando a Occidente en una guerra sin restricciones. Bueno, pues hoy les contamos que el ex jefe de División de Operaciones Especiales de la DEA, Derek Maltz, dijo que el PSC no está lanzando bombas ni colocando ejércitos en los Estados Unidos. Sin embargo, ha estado matando a ciudadanos estadounidenses a un nivel récord. Las formas no convencionales de guerra que utiliza el partido para desestabilizar a los Estados Unidos está ganando terreno según el ex jefe de la DEA, diciendo que el PSC se está aprovechando de una enorme población adicta en Estados Unidos. Esta advertencia se da después de que saliera a la luz un nuevo informe emitido el 24 de agosto en donde se coloca a China como la principal fuente del tráfico ilícito de fentanilo y sustancias relacionadas con el fentanilo en los Estados Unidos. Esto a pesar de que China prohibió la droga en el 2019. Imagínense que el fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, simplemente un pase directo a la muerte. El informe de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos y China también revela que los envíos del mortal químico a los Estados Unidos han disminuido y que ahora estos están llegando a México, en donde los cárteles mexicanos ahora se han vuelto cómplices de las muertes por fentanilo en los Estados Unidos. En 2020, durante la pandemia, las muertes por sobredosis de opioides sintéticos, principalmente de fentanilo, han aumentado de manera récord en más de 56,000, un aumento de 20,000 con respecto al año anterior, según datos provisionales del Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Maltz dijo que el país enfrenta la peor crisis de drogas de su historia y agregó que la alianza entre el PSC y los cárteles mexicanos podría ser la principal amenaza diaria que impacte el futuro de Estados Unidos. Según el informe, la débil supervisión y regulación del régimen comunista chino sobre su industria química ha ayudado a los esfuerzos de los traficantes chinos de fentanilo. Así que debido a esta falta de supervisión, los traficantes chinos continúan enviando diversos químicos a México para producir el mortal fentanilo. Se dice que se está fabricando millones de píldoras falsificadas que contienen fentanilo y esta droga mortal se está mezclando con otras drogas como la heroína, cocaína y metanfetamina. Ahora, el paso libre de la frontera sur de los Estados Unidos vuelve más fácil el acceso de esta droga mortal. Estadísticas del Departamento de Aduana y Protección Fronteriza señalan que los decomisos de fentanilo en la frontera sur de los Estados Unidos se triplicaron al pasar de 1.4 toneladas en los primeros 10 meses del año fiscal del 2020 a 4 toneladas en el mismo periodo del año fiscal que corre. La guerra de opioides por parte del PSC a los Estados Unidos es simplemente terrible y está cobrando vidas diariamente. De hecho, el gobernador de Texas, Greg Abbott, presentó el mes pasado un proyecto de ley para endurecer el castigo a todo aquel que fabrique o distribuya fentanilo, ya que según el gabinete de Abbott se ha incautado el suficiente fentanilo como para matar a todas las personas en Texas y California juntas. Es impresionante ver cómo el PSC se conduce de manera corrupta y malvada, con tal de posicionarse como la primera potencia mundial y evidentemente para esto tiene que quitar a Estados Unidos del camino, sin importar de qué manera lo consiga. En otras noticias, el lunes pasado la FDA otorgó la aprobación completa a la vacuna de Pfizer COVID-19 para personas mayores de 16 años. Tras el anuncio, se está implementando una avalancha de mandatos de vacunas en los Estados Unidos.
Algunos de los grupos más grandes sujetos a los nuevos requisitos de vacunación incluyen el ejército de los Estados Unidos, los maestros y el personal de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, los maestros y los trabajadores estatales de New Jersey, los empleados del CBC Health, los trabajadores sindicalizados de Disney World y una larga lista de sistemas hospitalarios en el país. Los trabajadores de la salud, en particular, están bajo una enorme presión para recibir la vacuna. Muchos hospitales ya impusieron el requisito incluso antes de la aprobación de la FDA. Sin embargo, a diferencia de otras industrias, los empleados de la salud pueden ver de primera mano los beneficios y los riesgos de las vacunas. Podríamos pensar que probablemente puedan hacer un mejor juicio si necesitan o no la inyección en función de su experiencia. Entonces, para aquellos que aún permanecen sin vacunarse, los nuevos mandatos pueden simplemente obligarlos a dejar los hospitales. Y si el país va a tener un éxodo de enfermeras y trabajadores de la salud cuando ya existe una escasez nacional, el costo social del mandato sería demasiado alto. Una enfermera registrada que prefirió quedar en el anonimato trabaja en un centro de atención médica al norte de Seattle. Ella estima que hasta el 20% de los 2.500 empleados de su centro de salud se negarán a vacunarse. Dijo que perderá su trabajo después de que el mandato entre en vigor el 31 de agosto, a menos que cumpla con el requisito. Ahora está solicitando una exención religiosa, pero la posibilidad de obtener una parece mínima. El centro de salud quiere más información de ella para la exención, pero no dijeron qué tipo de información estaban buscando. Aunque su estimación sobre los empleados que no cumplan puede eventualmente reducirse debido a las dificultades financieras de la pérdida del trabajo, la enfermera veterana dijo que incluso perder el 5% del personal sería devastador para la comunidad, ya que existen muchas carencias de él mismo. Stephanie Thorpe, una enfermera registrada de USA Health Colorado, dice lo mismo. USA Health tiene actualmente un 8% de empleados que rechazan las vacunas y Thorpe es una de ellos. Thorpe podría perder su trabajo si se le niega la exención religiosa. US Health es un sistema mucho más grande con 26,000 empleados y un mandato de vacunación pendiente para el 1 de octubre. Thorpe estima que un par de cientos de acérrimos oponentes están dispuestos a retirarse debido al mandato. El sistema de salud tiene que considerar esto antes de implementar el requisito de vacunación. Enfrentaría el mismo desafío de personal que enfrentan muchos hospitales en todo el país. Antes de continuar, no olvides darle me gusta a la emisión de hoy, así como suscribirte al canal si aún no lo has hecho. También te recuerdo que compartir nuestro contenido con amigos y familia nos ayuda mucho porque obliga al algoritmo de YouTube a que nos lleve a más personas. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Ahora, lejos de la industria de la salud, es bastante notable señalar que 2 sindicatos de policías en la ciudad de Nueva York y Chicago están retrasando el mandato de vacuna. Hasta ahora la ciudad de Nueva York no ha indicado si requerirá que los oficiales de policía se vacunen, pero el impulso se está acumulando en esa dirección. La semana pasada, una nueva orden requiere que los oficiales de policía de Nueva York que no hayan presentado pruebas de vacunación usen mascarillas durante su servicio e incluso cuando estén al aire libre. El comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, dijo originalmente que los agentes no estarían obligados a vacunarse contra el COVID-19. Sin embargo, esta semana ya cambió su postura. Shea ahora dice que apoya al 100% el mandato de vacunas debido a que hubo 3 miembros de la policía que han muerto recientemente a causa del COVID-19. Pero el sindicato de policías más grande de la ciudad no está de acuerdo. El presidente de la Police Benevolent Association, Patrick Lynch, ha emitido una advertencia. Él dijo, y abro cita, si la ciudad intenta imponer un mandato de vacuna a los miembros de la PBA, emprenderemos acciones legales para defender el derecho de nuestros miembros a tomar tales decisiones médicas personales. En Chicago, la situación es más aguda. La alcaldesa Lori Lightfoot anunció el miércoles que todos los empleados de la ciudad, incluidos los oficiales de policía, deben estar completamente vacunados antes del 15 de octubre. Al menos, un sindicato de policías, la Fraternal Order of Police de Chicago, se mostró indignados por la nueva orden. Su presidente John Catanzara dice que su sindicato está 100% en contra de cualquier mandato y promete ir a los tribunales por esto.
Él explica que, y cito, no estaremos de acuerdo con someter a nuestros miembros a una vacuna que no cuenta con estudios extensos específicamente sobre sus efectos secundarios. Y bueno, independientemente de los estudios, los efectos secundarios o el tiempo, siempre existirá un riesgo, ya que ciertas personas podrían tener reacciones adversas e incluso extremas ante cualquier vacuna, al igual que cualquier medicamento. A escala masiva, el beneficio podría superar el riesgo, pero no puede eliminar estos escenarios adversos. Ahora, está bien que la FDA lo apruebe, pero debería depender de la decisión de cada individuo tomar tanto el beneficio como el riesgo inevitable. Pero este mandato de la vacuna de tendencia rápida podría estar provocando un grado igual de oposición. El 25 de agosto en Texas, el gobernador Greg Abbott emitió una nueva orden ejecutiva. Esta prohíbe cualquier mandato estatal o local que requiera que las personas se vacunen contra el COVID-19, independientemente de la aprobación de la FDA. El gobernador también instó a los legisladores estatales a convertir la medida en ley durante la sesión especial. Esta nueva orden amplía la prohibición anterior de Abbott en la que solo se impedía la vacunación obligatoria bajo autorización de uso de emergencia. Y bueno, además de Texas, Montana es el único estado del país que prohíbe a las empresas privadas exigir vacunas y esta medida se tomó hace meses. En mayo, su legislatura controlada por los republicanos aprobó una ley en la que exigir vacunas como condición para el empleo se considera discriminación y una violación de las leyes estatales de derechos humanos. A pesar de las críticas a este mandato por parte de los activistas a favor de la vacunación, la ley ha impedido que al menos un sistema privado de atención médica como Benefits coaccione a los empleados para que se vacunen bajo amenazas de despido. Algunos de los que más apoyaron el proyecto de ley justamente fueron empleados del Benefits Health System. Y bueno, tenemos buenas noticias para los propietarios en los Estados Unidos. Después de ordenar al gobierno de Biden que restableciera la política de permanecer en México, esta semana la Corte Suprema bloqueó el jueves la moratoria de desalojos. Los propietarios pasaron casi un año en los tribunales luchando contra las prohibiciones de desalojo. La moratoria se emitió por primera vez en septiembre pasado en un intento por proteger a los inquilinos que perdieron ingresos durante la crisis pandémica. Pero como pudimos ver ayer, demasiados malos actores se aprovecharon de la protección y dejaron de pagar el alquiler. Pero pues, ¿de dónde saldría entonces el dinero para pagar la hipoteca? Casi 1,5 millones de propietarios de viviendas están gravemente atrasados en sus pagos hipotecarios para finales de julio, 1 millón más que al comienzo de la pandemia. Los CDC implementaron la moratoria por primera vez el año pasado, que expiró el 31 de julio. Esto en medio de críticas que cuestionaban su autoridad para hacerlo. Pero en ese momento demasiadas personas perdieron sus trabajos debido a los cierres, por lo que el interés público estaba en la protección de los inquilinos. Ahora, la situación ha cambiado. El país ha estado contratando de nuevo a estadounidenses y agregando más puestos de trabajo. Sin embargo, la Agencia de Salud intervino nuevamente el 3 de agosto y extendió por su cuenta el vencimiento por otros 2 meses. El Congreso, el órgano legislativo del país, fue excluido de la toma de decisiones. El propio presidente ni siquiera se mostró optimista sobre el destino de la nueva prohibición en los tribunales, pero aún así permitió que se aprobara. Así que la Corte Suprema dictaminó que los CDC han impuesto una moratoria a nivel nacional sobre los desalojos basándose en un estatuto de décadas de antigüedad. El estatuto autoriza a la agencia implementar medidas como fumigación y exterminio de plagas, pero no le autoriza a la arrolladora autoridad para emitir dicha moratoria. Es probable que el fallo no dé lugar a la expulsión inmediata de los inquilinos malos, pero la decisión es fundamental para reafirmar los límites del poder de la agencia de salud que en este tema cruzó la línea. Los propietarios ahora pueden comenzar el proceso de desalojo en los casos en que antes no podían. Es la segunda semana de la caótica evacuación de Afganistán y la situación se convirtió en tristeza el día de ayer por la noche. Estados Unidos vio el día más mortífero para las tropas estadounidenses en 10 años. Un ataque complejo que involucró al menos 2 explosiones fuera del aeropuerto de Kabul mató a 13 miembros del servicio estadounidense e hirió a otros 18. Las bajas de civiles afganos son mucho mayores, con al menos 95 personas muertas. ISIS-K
se atribuyó la responsabilidad del ataque y se jactó de que un atacante suicida logró penetrar todas las fortificaciones de seguridad instaladas por Estados Unidos y los talibanes. Una fuente informó a Fox News sobre la situación en Kabul y dijo que algunos estadounidenses varados en Afganistán probablemente se quedarían atrás después del bombardeo de este jueves, mientras el ejército estadounidense continúa su retirada. La fuente dijo que cientos de combatientes de ISIS-K permanecen en las cercanías del aeropuerto y es probable que se avecinen más ataques. Así que el día de ayer, después del ataque mortal, Biden respondió preguntas durante la rueda de prensa y Peter Doocy de Fox lo presionó sobre si el presidente es responsable o no de lo que había sucedido en las últimas 2 semanas, a lo que Biden contestó que sí. Luego, el presidente le recordó a la prensa que fue el expresidente quien primero llegó al acuerdo de retiro y reafirmó su fecha límite del 31 de agosto. Biden dijo que todavía quedaba una oportunidad durante los próximos días para sacar a todos de ahí, aunque solo quedan 4 días. Entonces, ahora ISIS-K está complicando la situación en el aeropuerto de Kabul, interrumpiendo la última etapa de la evacuación con amenazas de bombardeo. ¿Y quiénes son ISIS-K? ¿Cuál es su relación con los talibanes? ISIS-K es la rama afgana Khorasan del grupo extremista Estado Islámico en Irak y Siria, conocido como ISIS. El grupo se formó después de que una rama de los talibanes se fracturara y prometiera lealtad al líder de ISIS en octubre del 2014. ISIS-K fue reconocida formalmente como una organización terrorista en el 2015. Tiene una visión aún más dura de Afganistán y una interpretación más extrema del Islam que los talibanes. Catherine Zimmerman, especialista en lucha contra el terrorismo, dice que el Estado Islámico ve a cualquiera que no acepte su visión como un enemigo, y esto incluye a los talibanes. Los conflictos entre los dos grupos significan que ISIS-K no estará obligado por el acuerdo de los talibanes con el mundo occidental para permitir que continúen las evacuaciones. Zimmerman dice que la multitud alrededor del aeropuerto es muy vulnerable a ISIS-K. El grupo percibe a los afganos que intentan huir a Estados Unidos u Occidente o que no están dispuestos a vivir bajo la ley Sharia o que estaban ayudando a Estados Unidos en la guerra de Afganistán como víctimas legítimas. Sus famosos terroristas suicidas están imponiendo desafíos complejos al personal de inteligencia y seguridad que intenta evitar que lleguen a la multitud. Según se informa, cientos de combatientes de ISIS-K se encuentran en las cercanías del aeropuerto y podrían estar en camino a más ataques. Y con esta noticia llegamos al final de la emisión de hoy. Querida audiencia, sabemos que entre tanta mala noticia los ánimos a veces pueden caer, pero no permitamos que esto suceda. Necesitamos mantenernos firmes, unidos en resistencia, seguir protegiendo nuestros valores, nuestras libertades, seguir protegiendo la verdad. Me despido con la frase que dice, la noche es más oscura justo antes del amanecer. Así que no perdamos la esperanza. Confiemos en que cosas grandes están por venir. Los esperamos en Telegram y YouMaker. Hasta la próxima.